Muy buenos días, señoritas, jóvenes estudiantes. Reciban un saludo de mi parte y un abrazo virtual a la distancia. Bien, desde la semana anterior estamos aplicando esta metodología que aspiro yo sinceramente que sea lo mejor que yo pueda hacer como profesor para que ustedes recopilen información valedera, práctica, concisa, que les va a servir como base para inicio de su educación superior. Esto también por pedido y sugerencia de ciertos padres de familia que en su afán y en la preocupación de que ustedes no tengan retraso en el avance académico, pues así en el caso particular mío trato de hacerlo y he solicitado a ciertos profesores que hagan lo mismo, ¿sí? Con sus propias metodologías, pero que abarquen los temas necesarios y fundamentales. Bien, vamos a iniciar con la quinta unidad, ¿sí? Nuestro tema de la quinta unidad va a ser el tema de embriología, ¿sí? Bueno, ¿qué es embriología? Embriología no es más que una rama de la biología que estudia el desarrollo, ¿sí?, del nuevo ser vivo. Es decir, va la etapa desde lo que es la fecundación, ¿sí?, la reproducción, hasta el desarrollo embrional y fetal del nuevo individuo. Eso es lo que estudia la embriología. Bien, en esta unidad nos enfocaremos en estos temas, ¿sí? Justamente si estamos hablando de desarrollo embrionario, es decir, el desarrollo de un nuevo ser, vamos a topar estos temas, una base, el antes, el entre y el después, a través de estos temas, ¿sí? El ciclo menstrual, la fecundación, el embarazo, el desarrollo embrionario, etapas del desarrollo embrionario, la transmisión génica, blastocitos y células embrionarias, ¿sí?, parto, su proceso, conociendo el nuevo ser, patologías en el embarazo, transmisión de enfermedades genéticas, salud sexual, amo y respeto mi cuerpo y mi sexualidad. Esos son los temas que vamos a topar en esta unidad. Y bien, vamos a iniciar justamente con el primer tema, el ciclo menstrual y sus etapas. Sabíamos muy bien, yo alguna vez les pregunté cuánto dura el ciclo menstrual en una mujer. Normalmente tenía varias respuestas: 28 días, 30 días, un mes, 3 días, 5 días, 7 días. Y si bien es cierto, en algunas páginas de internet podrán encontrar respuestas similares, ¿sí?, a las que acabo de mencionar. Realmente el ciclo menstrual de una mujer inicia desde su menarquia hasta cuando llega sus últimas reglas con la menopausia, ¿sí? Eso es lo que dura este ciclo menstrual. Ahora, si hablamos del ciclo menstrual como tal, de mes a mes, qué etapas, qué subetapas lo están formando, eso pues ya diríamos las etapas en sí del ciclo menstrual durante los 28 días. Y tenemos que el ciclo menstrual abarcado en sus 28 días va a tener, sí, las siguientes etapas, que son básicamente tres. Vamos con la primera, por favor. ¿Sí? Vamos a analizar. Bueno, aquí tenemos, como pueden ver ustedes, ¿sí?, una configuración de lo que dura el ciclo menstrual. Va a partir de un día 1 y vamos a llegar, al día 28. Es donde finalmente la mujer va a desarrollarse. Recuerden que la mujer desde niña empieza a desarrollar folículos, pero a partir de la entrada a la pubertad empieza el desove, por decirlo así, de los óvulos. Es decir, ya está en la capacidad de procrear, de fecundar, de almacenar, de acoger una nueva vida en su útero, en su interior. Bien, vamos con las etapas del ciclo menstrual. Vamos con la primera etapa, que es la fase folicular. ¿Qué quiere decir fase folicular? Esta fase inicia con el primer día de la regla y termina con el inicio de la ovulación. ¿Qué es esto del primer día de la regla? Vamos a suponer que una mujer, si su primer día de regla le llegó el día 3
hablemos del 3 de abril. Esta fase folicular, durante esta fase se van a desarrollar los folículos, es decir, van a empezar, ¿sí?, sus folículos, ¿sí?, a desplazarse, a desarrollarse de una manera, como pueden ver aquí la imagen, en el cual empiezan a madurar, ¿sí? Esta fase normalmente va a oscilar entre 13 y 14 días. En esta fase el cuerpo prácticamente se está preparando para la ovulación y va a aumentar, como pueden ver este nivel, van a aumentar los niveles de hormonas de la sexualidad, hormonas de la concepción. ¿Sí? A eso se refiere esta fase, cuando los folículos empiezan, ¿sí?, su proceso de desarrollo. Por eso se la denomina fase folicular, que repito, oscila entre 13 a 14 días. Vamos con la fase de ovulación. Es el proceso de emisión del óvulo tras la formación de un folículo ovárico. ¿Qué quiere decir esto? Esto es así de simple. Si ustedes ven la imagen y se dan cuenta, aquí tengo la fase folicular y aquí tengo la ovulación. Sí, en la ovulación es de clímax, es decir, va a ser donde la mujer puede concebir, es decir, donde la mujer va a poder quedar más fácilmente, o son los días fértiles, en pocas palabras, de la mujer. En la fase de ovulación se liberan las hormonas FSH y la LH. La hormona FSH, folículo estimulante, y la LH, luteinizante. ¿Qué quiere decir? Que la hormona FSH lo que va a hacer permitir el desarrollo de esos folículos, ¿sí?, el desarrollo de los folículos que se vienen desarrollando aquí, ¿sí?, para que se convierta en un óvulo. Y la leucinotizante, que quiere decir la hormona LH, va a determinar, ¿sí?, ya el desplazamiento del folículo en óvulo. ¿Sí? Una permite el desarrollo, la FSH, y la luteinizante va a permitir el desarrollo de un folículo, la maduración de un folículo en un óvulo. A esta fase la llamo fase de ovulación. Ahora bien, ustedes ven aquí que tenemos 4 hormonas. Estas hormonas, progesterona y estrógenos, prácticamente todas ellas de hecho producidas en los ovarios, en las gonadas femeninas, estas tienen su desarrollo prácticamente desde que está la niña, desde que nace la mujercita, ¿sí?, desde que nace, a través de los folículos. Y de ahí empieza su desarrollo, pero despuntan en la pubertad. Y estas otras 2 hormonas ya intervienen directamente cuando tengo la regla menstrual, es decir, cuando ya llego a la pubertad. Estas van a permitir el desarrollo, ¿sí?, el desarrollo psicológico, emocional, físico, por supuesto, ¿sí?, pero estas 2, ¿sí?, la folículo estimulante y la luteinizante, ¿sí?, va a permitir el desarrollo a nivel folicular, es decir, cuando llega a su nivel de maduración, de producción de folículo a óvulo. Esta sería la fase de ovulación. A continuación voy a tener la fase lútea. ¿Qué es la fase lútea? Es la fase lútea o la del cuerpo amarillo, una glándula que aparece en el ovario después de la ovulación. Miren, cuando el óvulo no ha sido fecundado por un espermatozoide, regresa nuevamente, ¿sí?, empieza nuevamente el ciclo menstrual y empieza a aparecer una glándula, ¿sí?, amarilla, ¿sí?, una glándula a nivel del ovario después de la ovulación, es decir, cuando este óvulo no ha sido fecundado. Y nuevamente tengo el proceso de la menstruación, de la regla menstrual. Si el óvulo en la fase de ovulación fue fecundado, voy a tener un embarazo. Caso contrario,
procedo a una fase lútea en donde las hormonas se van a regenerar y empieza nuevamente, ¿sí? Desciende el nivel hormonal y empieza obviamente el proceso de la fase folicular, en donde va a dar como característica el inicio de una nueva regla menstrual. El embarazo, ¿cómo logro el embarazo? Realmente tengo dos métodos naturales, ¿sí? Que se va a basar en la temperatura basal. La temperatura basal, bueno, se le conoce este método más por el tipo calendario, pero de hecho, sí, para hacerlo más preciso y más técnico, se basa en la temperatura basal. ¿Qué es la temperatura basal? Nuestro cuerpo tiene un promedio de temperatura. En el caso de las mujeres igual, en los hombres igual. Pero hablando del embarazo, en el caso de las mujeres, cuando estamos en la fase folicular, sí, previo a la ovulación, la temperatura de la mujer va a oscilar entre 36.5 y 36.5 y 37.1 grados. Cuando la mujer está en su periodo fértil, la temperatura va a bajar entre 0.3 y 0.45 grados. Eso me indica que está en sus días fértiles. Claro que esto no se lo puede hacer solo en un mes, se lo hace en periodos de 4 a 6 meses. Capaz que en el momento que se tiene el acto sexual, sí, se mide un escalafón, ¿sí? Midiendo la temperatura y los días. Esto puede resultar muy beneficioso en mujeres que tienen una regla regular. No funciona tan efectivamente, ¿sí? En mujeres que tienen una regla poco regular, es decir, una regla irregular. Repito, la temperatura basal no es más que el parámetro en el cual la mujer desciende su temperatura 0.3, 0.45 grados en sus días fértiles, ¿sí? Y ahí puedo detectar que está apta para concebir, para fecundar. Otro método que también empleo es el flujo vaginal, ¿sí? El flujo vaginal no es más que la lubricación interna de la vagina. Aquí tengo estas 4 imágenes. Estas 2 imágenes me indican que la mujer no está en sus días fértiles, porque la mucosa vaginal, es decir, el moco vaginal, como pueden ver, sí es pastoso, no es nada dúctil, a diferencia que lo es aquí. Aquí tengo un flujo vaginal que es dúctil, más o menos es semiviscoso, es más transparente, sí, es más dúctil y me va a permitir saber que la mujer está en días, ¿sí? Está en sus días fértiles. Cuando tengo aumento de la mucosa vaginal de un color transparente, blanquecino, ¿sí? Y es dúctil, ¿sí? Es elástico, por decirlo así, ¿sí? Estoy hablando que la mujer está en sus días más fértiles, a diferencia de estos días que básicamente corresponderían a los subsiguientes días de la regla menstrual o también de la fase lútea. Sí, bueno, eso es lo que resume. Vamos despejando, por favor, acotando ciertos detalles que quedan importantes. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos nosotros de ciclo menstrual, vuelvo y repito, estamos hablando de un ciclo que prácticamente dura toda la vida de la fertilidad, hablando de una mujer. Normalmente la mujer almacena desde el momento que nace un promedio de 1 millón de óvulos, 1 millón, perdón, de folículos. De este millón de folículos, ¿sí? 400, ¿sí? 400,000 lo desplaza a lo largo de toda su vida. 400,000 los desplaza a lo largo de toda su vida. Es decir, estoy hablando que va a tener más o menos 400 reglas la mujer. 400 reglas menstruales, en las cuales siempre va a liberar un óvulo, quiere decir 400 óvulos. Los demás vienen a atrofiarse, vuelven al torrente sanguíneo,
¿sí? Entonces eso es importante darse cuenta. Recuerden ustedes, ¿sí?, que en el caso de las gónadas masculinas, estas se desarrollan en la pubertad, ¿sí?, a través de la testosterona, de la hormona testosterona. Pero a diferencia en las mujeres, en cambio, sí se desarrollan desde el momento de su nacimiento. Es decir, desde el momento de su nacimiento, las mujeres ya tienen sus folículos, es decir, sus óvulos dispuestos a salir. Cuando ya salen, obviamente, cuando entran las mujercitas a la pubertad. ¿De acuerdo? En este tema fundamental de lo que tiene que ver al ciclo menstrual, debemos de comprender que no todas las mujeres tienen una regla regular, ¿sí? Cuando se habla de 28 días, no quiere decir desde el día 1 de cada mes, ¿sí? Va a depender del reloj biológico hormonal de la mujer. Recuerden, vuelvo y repito, que la progesterona, ¿sí?, y los estrógenos son hormonas femeninas que tienen que ver directamente con el desarrollo físico, emocional, ¿sí?, morfológico de todo el desarrollo sexual de la mujer desde el momento que nace. Pero las hormonas FSH y LH intervienen directamente en la fase folicular. ¿Cuál es el papel que incide la progesterona y los estrógenos en la mujer? Que tenga su desarrollo y que pueda ya empezar a producir folículos. Estos salen cuando ya llega la mujer a la pubertad, cuando empieza su primera regla, que es la menarquia, y en donde ella ya tiene la capacidad de fecundar, de asimilar, de generar vida a través de la reproducción, ¿sí? Entonces, eso quería recapitular, ¿sí? Recuerden, ¿sí?, viendo nuestro ciclo menstrual, ¿sí?, desde el día 1, ¿sí?, vamos a imaginar que una mujer, bueno, se le ha puesto 7 días en esta imagen, está 7 días, vamos a imaginar que es así, va a tener un promedio de 3, 4, 5 días de regla, ¿sí? Aquí ya es el clima de la regla, y de aquí estos días sí está regenerando, sí, el tejido folicular, y viene la ovulación, es decir, aquí es donde va a madurar de folículo a óvulo. Aquí puede ser concebida la mujer, es decir, los días fértiles de la mujer va a ser a la mitad de su regla menstrual. Así que normalmente va a oscilar entre 2 a 3 días. Un dato importante, los espermatozoides dentro de la vagina de la mujer, ¿sí?, dentro de las paredes internas de la mucosa vaginal, ¿sí?, van a tener, por ejemplo, entre 48 a 72 horas de vida. En ese tiempo, si se fecundó, si este óvulo fue fecundado por un espermatozoide, tengo un embarazo. Caso contrario, se rompe el espermatozoide, vuelve al torrente normal, inicia nuevamente su proceso. En este caso, ya la fase lútea, cuando regresa nuevamente al periodo de la menstruación, donde empieza a degenerarse todo esto, sí empieza poco a poco a degenerarse hasta que se rompe y vuelve el sangrado. ¿De acuerdo? Espero, bueno, ya en unas 2 horas más o menos, bueno, este video está desde las 7 de la mañana en su plataforma, en unas 2 horas y media ya nos vamos a conectar y vamos a despejar cualquier duda que tengan. Por favor, observe el video de una manera clara, concisa, para que pueda estudiarlo de una manera muy clara y poder así despejar las dudas que tengan. ¿De acuerdo? Que tengan un buen día martes. En pocos momentos ya nos vemos. Hasta luego. Suerte. Chao.